Hola, esto es Semana 420, un recuento con las noticias más relevantes de lo que ocurrió esta semana en lo que tiene que ver con la planta de cannabis en sus múltiples intersecciones. Hoy tenemos algunas historias que ocurrieron en Estados Unidos, en Brasil, en Japón. Soy Osvaldo Olivas, editor de Industria 420, Cannabis News, medio de noticias sobre las múltiples intersecciones de la planta. Y esto es Semana 420. La primera historia viene del estado de Maryland, donde el gobernador Wes Moore firmó una orden ejecutiva. Esto ocurrió el 17 de junio de 2024. Firmó una orden ejecutiva que perdona o indulta 175,000 condenas relacionadas con la posesión de cannabis en el estado. Esto representa el indulto más grande por delitos menores de posesión de cannabis en cualquier estado del país. ¿De qué va esto? De acuerdo con la información del gobierno de Maryland, la orden ejecutiva, como un decreto, indulta 175,000 condenas, incluidas condenas por delitos menores de posesión y ciertas condenas por delitos menores de posesión de parafernalia. Los criterios de elegibilidad para los indultos incluyen condenas por delito menor de posesión de cannabis o delito menor de uso o posesión con intención de utilizar parafernalia de drogas. Las condenas por delito menor de uso o posesión con intención de utilizar parafernalia, etcétera. Y casos ocurridos antes del 1 de enero de 2023, cuando se despenalizó la posesión. ¿De qué va esto? ¿Qué pasó en Maryland? 175,000 perdones o indultos. En Latinoamérica sería algo relacionado con los antecedentes penales. ¿Qué está ocurriendo aquí? El indulto o perdón está relacionado con el antecedente penal. Cuando una persona comete un delito en Estados Unidos, dependiendo del delito de la gravedad, en este caso, posesión a nivel estatal en Maryland, al igual que en otros muchos estados, el haber sido declarado culpable de posesión e incluso después de la condena, queda una marca en el archivo personal, en el récord, y eso impide a las personas que tienen este antecedente penal el tener a veces algún trabajo en el que se hacen background checks o algún crédito, o etcétera. Entonces, en Maryland se indultaron o se perdonaron a 175,000 casos relacionados con posesión simple de la planta o de parafernalia, es decir, objetos para el consumo. Interesante, según el medio NPR, el perdón incluye, eh, no eliminará en su totalidad el récord de haber sido condenado, simplemente aparecerá el indulto en el récord personal, los antecedentes penales de las personas. Pero se espera que esto facilite la vida de muchas personas que fueron condenadas por algo que ahora es legal. Por eso los indultos. O sea, son personas que cuando era ilegal la posesión simple en Maryland, fueron detenidas y condenadas a algún tipo de pena, quedó en su récord. Y ahora que no es un delito, es tratar de compensar las políticas prohibicionistas de aquel entonces. Interesante la historia en Maryland. En otro caso, en otra historia, en California, en la Feria Estatal de California, que se realiza en Sacramento, la Feria Estatal de California hará historia por ser la primera feria estatal en integrar la venta
y lugares para consumo de la planta dentro del evento. Será la primera vez que se venda cannabis en una feria estatal. De acuerdo con el comunicado oficial del evento, la Feria Estatal de California presentó su plan para contar una. Bueno, aquí va. En 2022, la Feria Estatal presentó una exhibición. Yo recuerdo esto, fue la primera feria estatal en tener una exhibición de la planta. Recordemos que la planta de cannabis es un asunto agrícola, es un commodity. Entonces, en mercados donde ya está legalizado, están ocurriendo estas situaciones, como que ya es un asunto de que hay copa canábica, hay lugares, va a tener un lugar para consumo, incluso se van a vender. Dice que este año el evento se ampliará para incluir una competencia de cannabis y ventas de consumo in situ, reforzando los importantes esfuerzos ya realizados por desestigmatizar el cannabis a través de la educación, la promoción y el acceso, dice el comunicado de prensa. La sala de exhibición de cannabis para asistentes a la Feria Estatal de California será para mayores de 21 años y estará repleta de información educativa sobre la historia del cannabis en el estado, y habrá exhibiciones de las principales marcas y granjas de California, o de las marcas participantes. Interesante lo que ocurre en la feria estatal. Dice que el comunicado que el área contará con una sala de consumo de 30,000 pies cuadrados, accesible a través de un sendero designado para caminar para vender a los asistentes mayores de 21 años la oportunidad de probar los productos ganadores de diversas granjas de cannabis y marcas de toda California. Interesante lo que ocurre. Feria Estatal de California tendrá un área de consumo y se podrá comprar directamente flor y derivados del cannabis, especialmente de los que participen en la copa canábica del evento. Sin duda interesante. También esta semana hubo una noticia de que en Ohio, esto es muy rápido, se está organizando un festival que se llama Stargazer Cannabis Festival, que va a ser el 27 de julio en, en Ohio, en el estado de Ohio. Y está siendo replicado por varios medios y en social media, porque están solicitando jueces y pagan $100, $100 la hora por ser jueces de joints en un concurso de enrollamiento de joints, porros o churros, como se le llame. Interesante cómo está ocurriendo el cambio cultural en Estados Unidos. Y regresando a California, la siguiente historia tiene que ver con la producción de la planta. En California, una investigación del Los Angeles Times, LA Times y Widwick encontró que 25 de 42 productos de cannabis tenían concentraciones de pesticidas superiores a los niveles permitidos por el Estado o a los estándares federales actuales para el tabaco. Ambos medios, The Times, Los Angeles Times y Widwick, compraron 42 productos en dispensarios y luego los probaron en laboratorios privados. De los 42 productos analizados, 25 tenían concentraciones de pesticidas superiores a los niveles permitidos por el Estado o a los estándares federales actuales para el tabaco. Dice el medio, los contaminantes incluyen sustancias químicas relacionadas con el cáncer, insuficiencia hepática, enfermedades de la tiroides y daños genéticos y neurológicos a los usuarios y a los fetos. Escribieron los representantes de LA Times y Widwick. La mayoría de los pesticidas encontrados estaban en concentraciones bajas que corren el riesgo de sufrir daños a largo plazo si se usa repetidamente, aunque es posible que no se conozca el alcance de la amenaza para la salud hasta dentro de unos años. Dice la nota que hay 66 pesticidas para los que California requiere pruebas
pero es una lista obsoleta que no ha cambiado en aproximadamente 6 años y que hay muchos pesticidas que no están incluidos en la lista y que se han relacionado con provocar algunos trastornos o males. Están de California, pesticidas, productores que no cumplen con las normas de un asunto agrícola. Recordemos que la planta cannabis es un tema principalmente agrícola en el campo. En otra historia, en Brasil, el Supremo Tribunal Federal de Brasil, muy interesante lo que ocurre en Brasil. Días atrás, el Supremo Tribunal Federal de Brasil retomó un caso que tiene que ver con la despenalización y descriminalización de la posesión de la planta. La Corte Suprema, esto lo tomé de un medio brasileño llamado Migajas. La Corte Suprema juzga la constitucionalidad del artículo 28 de la Ley de Drogas de 2006, que creó la figura del consumidor. Vamos a leer un poco y luego vamos a resumir de qué se trata ese tema y cómo puede cambiar el tema de la penalización de la posesión en Brasil. Para diferenciar a usuarios y traficantes, la norma establece sanciones alternativas por la prestación de servicios a la comunidad. Bueno, está hablando del artículo 28 de la Ley de Drogas. Esto ocurrió hace unos años en Brasil. Comenzó este caso que tiene que ver con una persona que fue detenida y se le acusó de tráfico de drogas, pero la persona detenida asegura que era consumo personal porque tenía 3 gramos en su posesión. El asunto llegó a la corte y en este momento, después de varios años, el asunto empezó en 2015, va en el Supremo Tribunal Federal. La Corte Suprema analiza la constitucionalidad que estableció la figura del consumidor, diferenciándolo del traficante de drogas, sujetándolo a penas más severas para distinguir a usuarios y traficantes. La legislación prevé penas alternativas para quienes adquieran, transporten o posean drogas para su consumo, así como la prestación de servicios a la comunidad, advertir sobre los efectos de las drogas y la participación obligatoria en un curso educativo. Continúa, aunque la ley abolió la pena de prisión para los consumidores, se mantuvo la penalización de la posesión para consumo personal. En consecuencia, los usuarios continúan siendo objeto de investigaciones policiales y procesos judiciales destinados a hacer cumplir penas alternativas. Es decir, está descriminalizado, pero sigue penalizado. Las personas que son sorprendidas por la autoridad, la policía, en posesión mínimas para consumo personal, siguen siendo investigadas. No van a ir a la cárcel, pero tienen que cumplir con penas que tienen que ver con servicio a la comunidad. Y esto representa investigación por parte de la policía, que terminan en penas administrativas, vaya. Entonces, es lo que se va a definir si esto continúa o no. Y además, se va a definir, la Corte de Brasil también va a definir la cantidad que va a caracterizar el consumo personal y el tráfico de la planta. Según los votos emitidos, la medida deberá ser de entre 25 y 60 gramos o 6 plantas hembra. Más de 6 plantas, 7 plantas, tráfico. 6 plantas, consumo personal. 60 gramos, más de 60 gramos, tráfico. Entre 25 y 60, no está muy claro. Esto se va a definir la próxima semana. Se va a definir la próxima semana cuando voten 2 de los ministros que están en ausencia. Podría definirse en Brasil
y eliminarse la penalización de la posesión simple, vaya. Estaremos pendientes de lo que ocurre en la próxima semana en Brasil. Sería un cambio sería una despenalización y descriminalización de la posesión simple a través de la decisión de un Supremo Tribunal. En otra historia, es en Japón. Japón está por prohibir el CBD, cannabidiol. Los productos de CBD son tan comunes en esta parte del mundo, en Latinoamérica, en Estados Unidos. El gobierno japonés está revisando la regulación del CBD y el contenido de THC que puede traer. Recordemos que aquí en Estados Unidos y en el resto del continente es similar. El CBD se obtiene de las plantas de cannabis bajas en THC. Bajas en THC, ¿qué tan bajas? Hasta 0.3% de THC cuando se mide en peso seco. Eh, Ese 0.3%, las variedades de la planta de cannabis que están debajo son altas en CBD y de ahí se produce la mayoría o casi todo el CBD que se vende en múltiples presentaciones, en gotas, en gomitas, en tópicos, multitud, al igual que los derivados del CBD, derivados intoxicantes como el Delta 8 y otros. En Japón están por cambiar la regulación y el nuevo límite propuesto por el gobierno japonés para los aceites de CBD es del 0.001%. En Estados Unidos la definición es 0.3%. En Japón van a establecer la legalidad en el 0.001% e incluso más bajo para las bebidas y productos de otras formas que no sean aceites. Estas reglas se han propuesto podrían entrar en vigor el octubre de 2024 y sería la eliminación de facto de la industria del CBD en Japón, porque es poco realista tener CBD con tan poco rastros de THC incluso. Tienen que ser aislados muy, muy particulares. Hice un reporte del medio Time que cubrió esta nota de que Japón está a punto de prohibir el CBD, que la propuesta del gobierno ha sido criticada por defensores y expertos como algo poco realista y que es una sentencia de muerte para la industria del CBD en Japón, prohibiendo efectivamente la sustancia por completo, tal como lo han hecho algunos vecinos regionales como China. China prohibió el CBD hace un par de años también. En Asia por ejemplo, China es un gran productor, principal productor de hemp, de cáñamo, como fibra en el mundo. Pero está prohibido el CBD, los derivados, vaya. Interesante. Las reglas propuestas podrían entrar en vigor en octubre. Y dice el medio Time que el mercado actual es de unos $150 millones el mercado del CBD. Estaría por desaparecer cuando entre en vigor la prohibición del CBD en Japón. En otro estudio interesante que se publicó esta semana, tiene que ver con el consumo de sustancias. En el comunicado de prensa del Alcohol Research Group, el grupo de investigación sobre el alcohol, señala que un nuevo estudio estima que a lo largo de su vida más de un tercio de los adultos estadounidenses, serían unos 113 millones de personas, se ven perjudicados por el consumo de alcohol de otra persona.
mientras que 46 millones experimentan daños por el consumo de drogas de otra persona. Bastante. Pero aquí viene el dato que me llama la atención. Entre los encuestados del estudio, el 34.2% experimentó daños indirectos por el alcohol, el 5.5% por el cannabis, el 7.6% por los opioides y el 8.3% por otras drogas o sustancias. El estudio realizado por el Alcohol Research Group, un programa del Instituto de Salud Pública, en colaboración con RTI International, fue publicado en el Journal of Studies on Alcohol and Drugs. Es el primero en medir los daños de segunda mano causados por el alcohol y otras drogas y sus consecuencias. Los daños incluyeron, aquí va lo que se toma en cuenta, los daños incluyeron accidentes de tránsito, vandalismo, daños físicos, problemas financieros, problemas familiares, problemas matrimoniales. Entre los encuestados, van de nuevo los datos, el 34.2% experimentó daños de los mencionados relacionados indirectos, relacionados con el alcohol, 34.2, 5.5 con la planta de cannabis, consumo de cannabis y sus derivados, 7.6% opioides y 8.3% otras sustancias, ¿no? Ya ahí ya entran sustancias farmacéuticas, por ejemplo, el abuso de sustancias farmacéuticas también genera daños a la salud y colaterales, ¿no? Benzodiazepinas, etcétera, no automedicación en estos sentidos. En otra historia, esto tiene que ver con los deportes. En Portland, Oregon, un equipo de béisbol, los Portland Pickles, Pinillos de Portland, anunciaron esta semana que se convertirán en el primer equipo deportivo que venderá productos de THC derivados del cáñamo en un evento deportivo en vivo, en un juego de béisbol. Estableciendo, dice el comunicado de los Portland Pickles, estableciendo el equipo como pioneros en el campo y sentando un precedente importante por el movimiento de la legalización federal. Se asociaron con una marca de bebidas de THC llamada Cycling Frog, equipo de béisbol, que se convertirá en el socio exclusivo de bebidas con THC para la temporada 2024, lo que convertirá a esta marca y a este equipo en la primera bebida de THC vendida legalmente en un estadio de béisbol o recinto deportivo en Estados Unidos. Para empezar, estarán disponibles dos sabores de Cycling Frog Light Seltzer, Passion Fruit y Lemon, que contiene 2 miligramos de THC y 4 miligramos de CBD por lata. Este equipo, los Portland Pickles, juegan en una liga regional con equipos del noreste, del noroeste, perdón, de Estados Unidos, Oregon, Washington, e incluso partes de Canadá tienen equipos en esta liga, la West Coast League. Entonces será el primer equipo que venderá bebidas, en su estadio, venderán bebidas con THC. Son bebidas con derivados del hemp. En Estados Unidos es legal a nivel federal los derivados del hemp. Esto incluye todos los derivados del cannabis bajo en THC que se vende en múltiples lugares, como especialmente smoke shops o algunas tiendas que van desde prerolados, productos de Delta 8, bebidas de THC. Este THC se obtiene del hemp, del cáñamo. Interesante lo que está ocurriendo. El primer equipo deportivo en vender bebidas de THC con derivados del hemp. Sus fanáticos mayores de 21 años, una alternativa al alcohol en el deporte profesional a nivel regional en Estados Unidos. Ya veremos si
en el futuro otras organizaciones deportivas sigan este ejemplo porque hay un gran negocio y oportunidad para, como en todos los movimientos de productos nuevos, para llegar a la gente a través de bebidas de THC, que no son los mismos productos que venden en los dispensarios. Estos son obtenidos del hemp, del cáñamo, que es legal en Estados Unidos desde 2018. Todas las variedades de la planta de cannabis con menos de 0.3% de THC son llamadas hemp o cáñamo y su producción y la producción de sus derivados es legal en Estados Unidos desde 2018. Interesante. Recuerden que pueden escuchar o ver este Mana 420, este programa de noticias, con un recuento de lo que ocurrió en torno a las múltiples intersecciones que hay en la planta, alrededor de la planta de cannabis en el mundo, temas de regulación, cambios culturales, asuntos sociales, económicos, cosas de interés desde una perspectiva periodística. En este programa no invitamos al consumo, analizamos la planta desde una perspectiva de un fenómeno único que ocurre en el mundo, que es el fin del prohibicionismo y la correspondiente legalización o regulación de la planta. Pueden escuchar o ver este programa en su plataforma de podcast, en YouTube, en el canal Industria 420 y también los martes en la plataforma de la radio en línea enfocada en personas que les guste la cultura de la planta, Green Coast Radio, greencoastradio.com, greencoastradio.com como Costa Verde, Green Coast Radio. Y si a mí pueden encontrarme en LinkedIn, Osvaldo Olivas, pueden encontrar información, la más relevante, solo lo más importante, que tiene que ver con asuntos serios de la planta de cannabis en el sitio industria420.com.